Bienvenidas y bienvenidos a tu red de apoyo Plantea, un espacio diseñado y pensado especialmente para ti. Aquí encontrarás testimonios reales de madres, padres de familia, maestros, especialistas y cualquier persona que vive una realidad diferente a la tuya, donde el autismo es parte de su día a día. Soy Nilda Angulo, licenciada en Educación Especial y promotora de la concientización del autismo. Juntos, crearemos conciencia y aumentaremos la comprensión sobre esta condición de vida. Bienvenidas y bienvenidos a Plantea. Bienvenidas y bienvenidos a tu red de apoyo Plantea. Yo soy Nilda Angulo y estoy súper feliz de estar aquí el día de hoy con ustedes, al fin viendo materializado el resultado de este proyecto tan padre, tan bonito y con una causa y un propósito muy bueno. Me gustaría empezar primero agradeciendo a todo mi equipo detrás porque definitivamente no se hubiera podido dar esto sin todo el equipo. Gracias a Corbalá, a Alex, a Alicia, María Clara, a Casa M, por supuesto, por sus instalaciones tan padres y que nos permite a nosotros poder emprender proyectos como este, proyectos como Plantea. Muchas gracias y también muchas gracias a ti porque el día de hoy estás viendo esto, tal vez por alguna razón especial o puede que no, puede que simplemente te interese aprender sobre este tema. De verdad, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, para empezar, me gustaría presentarles a la primera invitada oficial de Plantea. El día de hoy tenemos a Rosa Monge. Ella es licenciada en Psicología Infantil y cofundadora de Aprenti Terapia Infantil. Si tú vives en Mexicali, Baja California, te recomiendo 100% Aprenti Terapia Infantil, que es Rosa la cofundadora. Ella está certificada en A22 y ADIR para diagnóstico de autismo, muy importante, formación en metodología ABA, diplomados de trastorno del espectro autista y 8 años de experiencia en valoración y atención terapéutica. Rosa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Nilda, muchas gracias. Nerviosísima, pero también muy emocionada de compartir contigo este espacio tan bonito que has creado. Te aplaudo esta iniciativa. Ay, gracias. Me parece que es algo muy importante crear este tipo de espacios, este tipo de redes de apoyo para las personas que están compartiendo esta situación, ¿no? El autismo es un mundo maravilloso que a mí me apasiona, que a mí me encanta y pues nada, reconociendo el valor que tiene tu proyecto. Ay, muchas gracias, Rosa. Rosa, pues para romper un poquito el hielo y que se nos quite lo nerviosos a los dos, me gustaría preguntarte, ¿quién es Rosa? Además de ser especialista, ¿quién eres, Rosa? ¿Qué te gustaría compartir con todos los que nos ven o nos escuchan el día de hoy? Mira que de todas las preguntas que me puedes hacer el día de hoy, creo que esa es la más difícil de todas porque Siempre. está un poco raro, ¿no? Como hablar de ti. Pues mi nombre es Rosa Monge, tengo 32 años, soy psicóloga infantil, pero antes de eso soy esposa y soy mamá. Muy importante. Sí. Tengo 8 años, casi 8 años de casada con Fernando. ¡Wow! Fernando, mi esposo, es un hombre sumamente inteligente, muy capaz. Me siento muy orgullosa de él todos los días. Wow. Y me encanta pensar que él y yo formamos buen equipo. Juntos tenemos 2 terremotos imparables por los que mi corazón explota todos los días. Fernando tiene 6 años, se llama igual que papá, obviamente. Claro. Fer es un niño muy noble, es un niño muy creativo, es un niño muy inteligente. Es de esos pequeñitos que te sorprende todos los días con un detalle nuevo, con un dato curioso que no sabes de dónde sacó. Y también está mi Efren. Efren es dinamita pura. Ese niño no sé dónde saca tanta pila, pero también es un pequeño muy cariñoso, es un niño muy independiente, muy intrépido. Y dicen que es copy-paste de la mamá, así que muy orgullosa de mi gordito. Ay, qué lindo. ¿Qué más te platico sobre mí? Pues soy una apasionada de mi trabajo, me encanta lo que hago. Ya somos 2. Me encanta mi Aprenti. Aprenti lo fundé junto con mi compañera Andrea Flores, de quien estoy sumamente orgullosa también. Te mandamos un saludo, Andrea. Hola, Andrea. Abrázame. Andrea es una persona a la cual respeto y admiro muchísimo y con la que comparto pues este bonito camino, ¿no? Que es Aprenti. ¿Qué más? Soy una persona muy familiar. Okay. Para mí un día perfecto puede ser la carnita asada en familia o puede ser simplemente la ida al mercado. Y bueno,
Mi mejor amiga es mi hermana y mi mamá es mi confidente. Entonces, muy de familia. Súper, bueno, ya conocimos un poquito más a Rosa. Creo que es importante saber que Rosa es mamá. Entonces, el hecho de que Rosa sea madre de familia, una persona tan familiar como ella se refiere a sí misma, pues eso la vuelve más humana, creo yo. Y la vuelve pues parte, ¿no? De todo este mundo. Lo que más nos van a ver, yo creo, pues son padres de familia, ¿no? Entonces, el hecho de que tú seas madre de familia me parece muy importante porque lo ves desde una perspectiva como mamá. Eres sensible y tienes esa virtud. Entonces, te la aplaudo muchísimo y pues agradeciéndote otra vez. Muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación a Plantea. Ahora sí que no sabíamos nada, ni tú ni yo, de este proyecto. Realmente van a ser de nosotras en este episodio 0 que estamos grabando hoy. Entonces, yo infinitamente agradecida contigo por esa razón. Y Rosa, me gustaría preguntarte, la primera vez que yo contacté a Apprenti, porque yo contacté a Rosa por medio de la página de Apprenti Terapia Infantil, y la persona que me contestó el mensaje, no sé si fuiste tú o fue Andrea, ¿fuiste tú? No, fui yo. Con razón, sí. Porque mencionabas así como, es que nunca me hubiera imaginado una propuesta como esta. ¿Por qué? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? Híjole, mira, estoy acostumbrada a compartir esta pasión que tengo por el autismo con las escuelas, con los maestros, todos los días con papás, en las terapias, en las sesiones, las retroalimentaciones y demás, pero le tengo miedo a la cámara. Ni siquiera vas a encontrar historias o muchas selfies en mis redes sociales porque me aterra. Okay. Entonces, cuando lo leí, sí dije, wow, ¿qué es esto? Pero creo que hay bonitas razones para vencer los miedos y esta es una de ellas. Me encanta. Creo que tu proyecto vale mucho. Es Gracias. algo muy bonito y pues si puedo aportar a él, ¿por qué no? Entonces, ay, Rosa, muchas gracias. Aquí estamos venciendo miedos. Ya somos y pasando dos. Vergüenzas. Ay, no digas eso. Muchas gracias, Rosa. Y bueno, quisiera explicar un poquito antes la dinámica, cómo va a estar en este episodio. Este episodio lo llamé episodio 0, primero lo primero. ¿Por qué? Sabemos que para poder crear conciencia, que es el objetivo de este podcast, crear conciencia y darles a ustedes el regalo de poder vivir o escuchar, ver desde carne propia o desde propia mano experiencias más sensibles, ¿no? Conforme al autismo. Pero sabemos que para crear conciencia es importante informar también. Entonces, Rosa, primero lo primero, hay que informar antes de empezar a crear conciencia con los testimonios que vienen más adelante. Y para comenzar, me gustaría dar un dato que me pareció bastante interesante para adentrarnos ya un poquito más al tema del autismo. Y dice así: en México, 1 de cada 115 personas tiene autismo. El único estudio impulsado por Autism Speaks y Clima en 2016 calcula que casi el 1% de la población infantil en México tiene autismo. La incidencia en la adolescencia y la vida adulta no se ha estudiado tanto como en la infancia. Pero, ya que el autismo es una condición de toda la vida, la cifra podría generalizarse a toda la población. Entonces, podemos decir que en 2016, 1 de cada 15 personas en México tiene autismo. Es una cifra importante y hace evidente la necesidad de visibilizar y concientizar esta condición de vida, ¿verdad? También algo que me ha llamado la atención, Rosa, a lo largo de estos meses, y lo he escuchado mucho, me llama mucho la atención, es que los papás llegan y me dicen, es que cada vez hay más autismo. Y realmente no es así. El 17% es el incremento de incidencia de que crece el autismo cada año, ¿no? Según Centers for Disease Control and Prevention, el diagnóstico aumenta cada año un 17%. Sin embargo, esto no significa que haya más autismo, sino que hoy en día se está diagnosticando de una forma más oportuna, de una manera más temprana, esta condición, y pues eso indica que quizás haya más casos de los que se conocen, ¿verdad? Y es por eso que los invito a ustedes a ver Plantea, porque vamos a conocer
un poco más. Vamos a conocer desde otra visión, desde otros lentes esta condición. Quiero invitarlos a ser parte de esto. Les va a gustar mucho, es un proyecto con mucho amor y vamos a tener invitados súper, súper de lujo, así como Rosa el día de hoy. Entonces, bueno, ya adentrándonos un poco al tema del autismo, del TEA, del trastorno del espectro autista, como tú lo conozcas. Rosa, ¿qué es realmente el trastorno del espectro autista? ¿Qué es? Mira, siempre es muy importante que estos temas los abordemos desde la parte clínica, desde la parte científica. Ok. Entonces, si tú te fijas en el manual diagnóstico de los trastornos mentales, vas a encontrar que el autismo, pues es, como tú lo dijiste, ¿no? Un trastorno que forma parte de las problemáticas de del neurodesarrollo en la infancia. Pero a nosotros en Aprenti, aprendimos hace ya algunos años, nos gusta muchísimo más utilizar esta palabra diferente, que es una condición. Así es, porque al trastorno se le puede dar una connotación negativa, ¿no? Claro. Eso es muy importante porque cuando tú tienes a mamá y a papá en tu consulta y les vas a dar un diagnóstico o vas a empezar a hablar de posibles datos y señales del trastorno del espectro autista, esto a veces puede sonar un tanto catastrófico, ¿no? Totalmente. Y no es así. Tampoco te voy a decir que el autismo es todo de color de rosa, no vamos a romantizar el asunto, No. porque el autismo tiene sus desafíos y Total. tiene buenos desafíos, pero también tiene cosas muy bonitas. Entonces, nosotros aprendimos que el autismo es una condición de vida y se caracteriza principalmente por desafíos en dos áreas. La primera es el área de socialización y de comunicación, es decir, la manera en la que vamos a interactuar con los demás, y también el área de comportamientos repetitivos o de intereses restringidos. Y dentro de esta segunda área también se involucran lo que tiene que ver con todo lo sensorial, ¿no? Entonces, principalmente eso es lo que abarca el autismo. Ahora sí que entre estas dos áreas, pues vamos a tocar diferentes temas, ¿no? La manera en la que nos relacionamos, cómo respondemos al ambiente, incluso las expresiones faciales, el tono de voz, el contacto visual, la atención conjunta y demás. O sea, son demasiadas las posibilidades que hay dentro del espectro autista. Pero si tú lo quieres denominar específicamente, tenemos esas dos grandes áreas que serían como desafíos o áreas de oportunidad. Ok, ¿afecta en mayor o menor medida? Y mencionaste principalmente a la interacción social. Sí, así es. La comunicación, vaya, la conducta, el lenguaje, la integración sensorial de las personas. Algo muy, muy importante que me gustaría mencionar y que viene un poco más adelante es que no es una enfermedad, ¿ok? Hay muchas personas que tal vez no conocen nada o conocen poco de este tema y lo denominan así, como una enfermedad. No es una enfermedad, ¿ok? Es un trastorno. Y dentro del trastorno hay una connotación negativa, entonces preferimos llamarle condición. Es una condición de vida. Perfecto. Rosa, ¿por qué se dice que es un espectro? ¿Por qué es espectro autista? ¿A qué se refiere la palabra espectro? Mira, cuando educamos y compartimos este tipo de información, sobre todo con mamá y papá, nos gusta hacerles saber que a pesar de que hay muchas personas autistas en el mundo y que entre ellas pueden parecerse, ninguno de ellos es igual, porque hay un abanico de posibilidades súper amplio. Ningún caso es igual. Ninguno. En Aprenti tenemos 30 chiquitos, la mayoría están dentro del espectro autista y ninguno de ellos es igual al otro. Ves intereses diferentes, habilidades distintas, ves comportamientos que van de un lado a otro. Pueden tener como algunas características en común, vaya, pero ninguno de ellos es totalmente idéntico al otro. Entonces, tienes un abanico de posibilidades súper amplio dentro de estas dos áreas que te acabo de mencionar, ¿no? A eso se refiere que sea todo un espectro. Ok, perfecto. Pues está muy interesante el saber que ningún caso es igual a otro. Como menciona Rosa, hay una combinación única, pudiera decirse, entre cada niño de los aspectos que observamos, ¿no? Dentro del espectro. Sí, claro, que cada uno puede tener desafíos y fortalezas, ¿no? Todos lo tienen, pero estas son diferentes entre ellas. Se pueden parecer, pero son diferentes a fin de cuentas. A diferencia de un síndrome que es como un checklist de
Mira, cuando vas a hacer un diagnóstico, llámese como se llame, ¿no? Por ejemplo, nosotros estaríamos hablando ahorita de trastornos que tienen que ver con la infancia, como el TDAH, por ejemplo, el autismo, los problemas de lenguaje. Para que tú puedas hacer un diagnóstico como profesional, necesitas cumplir con ciertos criterios que te marca el manual. Entonces, para que le puedas dar un nombre en específico a la situación, pues prácticamente es eso, como un checklist. Tienes que cumplir con ciertas, cosas. Y por eso a veces también es difícil diagnosticar el autismo, porque se puede parecer a otras condiciones del neurodesarrollo. De ahí la importancia, y creo que también lo vamos a hablar más adelante, de que puedas acudir con un profesional que tenga experiencia y que esté certificado. Exactamente. Pues es interesante saber que así como dentro del espectro hay casos total y completamente distintos uno del otro, pues hay también un espectro de posibilidades de lo que se puede hacer si ya tenemos un diagnóstico de autismo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la neurodivergencia, Rosa. A lo largo de estos años, pues ha evolucionado muchísimo el término de inclusión, ¿no? Sí, claro. Totalmente, pero muchísimo de aquí a nunca, hace 5 años atrás. Entonces, tenemos nuevos conceptos, nuevas definiciones para tratar de ser más sensibles con este público, ¿no? Sí, claro. Con las personas que tienen autismo, autistas, como ustedes deseen llamarle, porque es una condición neurodivergente, el autismo. Esa es pregunta interesante, fíjate. La neurodivergencia se refiere a que el funcionamiento del sistema nervioso y la manera en la que procesamos la información se aleja de lo que se considera típico, ¿no? Entonces, podríamos estar hablando de personas neurotípicas y personas neurodivergentes. Entonces, ¿qué es lo esperado y qué es lo que se sale de esa media, ¿no? Entonces, a nosotros nos gusta mucho explicarlo en Aprenti y lo hemos trabajado incluso con niños a nivel primaria y kinder, y hacemos esta analogía de pensar que, pues imaginar que en nuestro cerebro todos tenemos cablecitos que se conectan a todos nuestros sentidos, ¿no? A nuestra vista, a nuestro olfato, a nuestras manos, y esos cablecitos son los que te ayudan a conocer y experimentar todo lo que está a tu alrededor. Entonces, lo que sucede en el autismo y en las personas neurodivergentes es que estos cablecitos se conectan de diferente manera. Y cuando eso sucede, el cuerpo experimenta y conoce las cosas de una manera distinta. Eso es lo que sucede en el autismo. Entonces, nos gusta a nosotros mucho usar esta analogía porque hasta, ahorita lo mencionaste, ¿no? Es muy importante educar a la población y que conozcan este término, y esta es una manera muy padre también de explicarlo a los niños, ¿no? Para mí, hablar de inclusión es empezar desde abajo y es empezar con nuestros más pequeñitos. Entonces, ¿qué mejor manera de explicar la neurodivergencia que con esta analogía? También nos gusta mucho mencionar que si esos cerebritos, si esos cablecitos se conectan diferente en el cerebro, eso también está muy bien. No tiene nada de raro, no tiene nada de malo, simplemente es algo diferente. Eso es la neurodivergencia. Perfecto. Una pregunta un poco controversial. ¿La neurodivergencia causa una discapacidad? Mira, no necesariamente. Sí hay que ser sinceros y decir que en algunas condiciones del neurodesarrollo tenemos desafíos bastante significativos, ¿no? Tanto socialmente y cognitivamente, a lo mejor en comunicación. Pero hablar de discapacidad significa también que no estamos brindando los apoyos necesarios para que los demás tengan las mismas oportunidades. Entonces, la discapacidad, creo, la creamos quienes somos ignorantes y quienes no tenemos disposición para poder colaborar con los demás. No es la neurodivergencia, es lo que está a su alrededor, ¿no? Perfecto. Sí, creo que encanta. es eso. Ese es el punto que quería llegar. No necesariamente una persona con diagnóstico de espectro autista quiere decir que es una persona con alguna discapacidad intelectual. No, para nada. No necesariamente. Simplemente es una manera distinta de procesar toda la información que llega a nuestros sentidos, ¿ok? Me encantó la analogía de Rosa de los cablecitos que utilizó. Está padrísima. Que simplemente... Yo la trabajo todos los días con mis hijos, y si le preguntas, por ejemplo, a Fernando, y le dices, oye, Fernando, ¿qué hace tu mamá? Mi mamá es psicóloga y trabaja con pequeñitos autistas. Oye, Fer, ¿qué significa ser autista? Significa que en tu cerebro tienes cablecitos y bla, 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 te avienta toda la explicación, ¿no? Y de una manera que es tan natural,
él Qué dice... importante es ir educando claro, desde abajo, como dices claro. tú. Fernando fue mi asistente en el consultorio desde bien pequeñito, me lo llevaba para allá porque mamá tiene problemas con el trabajo, le encanta, y Fernando, pues, en todo este tiempo de la pandemia que él no estaba yendo a clases, me acompañaba mucho al consultorio, y sí, de repente Fer se aventaba algunas frasecitas que a mí como que yo me quería ir para atrás. Me decía, mamá, ¿por qué mi amigo no habla si ya está grande? Y yo, a ver, tú y yo vamos a tener una conversación muy seria. Mamá, ¿por qué se mueve tan extraño? Ah, no, tú y yo vamos a tener otra conversación. Entonces, para mí es bien importante que mi pequeño comprenda desde ya qué es lo que hace mamá y qué es lo que lo hace tan bonito también. Entonces, Fernando, por ejemplo, al conocer otros pequeñitos que tienen algún tipo de problemática, utiliza un lenguaje positivo y me dice, mamá, es que él aún está aprendiendo a hablar. No me dice, no habla bien, me dice, aún no está aprendiendo a hablar. Yo le voy a enseñar, yo le voy a apoyar. No pasa nada, mamá, hay que tener paciencia, todos somos diferentes. Entonces, digo, wow. Qué Sea, padre. si tomar analogías como esta y poderlas establecer desde tan pequeñitos, pues qué valioso para todos, ¿no? Súper valioso, me encanta el ejemplo que pones. Definitivamente la neurodiversidad es una forma más de expresión de la diversidad que existe entre todos los seres humanos, Sí, ¿no? claro. Definitivamente, y la realidad nada más es distinta. Entonces, la realidad distinta tenemos todos, ¿no? Yo creo. Por ejemplo, un deportista de alto rendimiento entrena su normalidad y su realidad es entrenar 4 horas al día, por ejemplo, porque es un deportista de alto rendimiento. Pero para mí, Nilda, caminar media hora en el parque afuera está perfecto y esa es mi realidad. Y está bien, simplemente él es un deportista de alto rendimiento, yo no. No quiero hablar de mi realidad con el ejercicio. No adentrémonos en detalle, pero sí, es simplemente una realidad distinta. Rosa tiene una realidad, yo tengo una realidad, todos tenemos una realidad y eso nos hace diversos. Y a la diversidad hay que abrazarla y hay que valorarla porque definitivamente, qué aburrido, ¿no? Qué aburrido ser todos iguales. En Aprenti, por ejemplo, nosotros siempre llegas a un punto en el que te preguntas, ¿quién le ha enseñado más a quién? O sea, se supone que los niños están ahí para que uno le enseñe cosas. Siempre los niños te enseñan más, sí, a veces. Sí, claro. Termino al final de mi día cansada a veces, agotada, pero siempre con una satisfacción porque todos los días aprendes algo nuevo. 100%. Entonces, sí, siempre llega esa pregunta, ¿quién le enseñó más a quién el día de hoy? ¿No? Totalmente. Es porque se abraza la neurodiversidad. En Aprenti tenemos nuestra frase que es todos somos diferentes y eso es genial. Y se la grabamos al que llegue. Entonces, abraza totalmente la pregunta que acabamos de hacer, ¿verdad? Claro. Total y completamente el eslogan de Aprenti. Rosa, también me parece importante tocar este tema. ¿Cuál es la manera correcta de dirigirnos a ellos? Persona con autismo, autista, ¿qué opinas acerca de esto? Mira, son dos enfoques distintos, ¿no? Uno es persona primero, que es persona con autismo, y la otra es hablando sobre la condición, persona autista. Hay una, controversia con este tipo de términos. Hay mucha controversia. Creo que aquí lo importante que hay que rescatar es que no es tanto cuál está bien o cuál está mal, sino la manera en la que te expresas al respecto, ¿no? Es la manera. Sí, es más la manera. Los estudios demuestran, y de hecho, si tú compartes ideas con personas que están dentro del espectro, lo más escuchado ahorita es el término soy autista. ¿Por qué? Porque esta es una condición y es parte de mí, es parte de mi personalidad, ¿no? Es tanto como decir, soy mexicana, soy americano, no sé, mi cabello es largo, mi cabello es corto. Claro. El autismo es parte de la persona porque es una condición, no es una enfermedad. Exacto. Sin embargo, hay quienes prefieren que se diga con autismo. No pasa nada. Ya sería una razón muy personal, ¿no? Sí, claro. Te digo, tiene muchísima más relevancia la manera en la que te estás expresando al respecto. Hay papis, por ejemplo, que si tú dices, tu niño es autista, para ellos puede ser algo fuerte. Y creo que también tiene que ver con el punto en el que estás con el diagnóstico. Para nosotros es importante que mamá y papá y todos los que estamos alrededor de nuestro pequeño abracemos su diagnóstico, lo aceptemos y veamos que todo esto es parte de él. Sin embargo, pues creo que también tiene mucho que ver el punto en el que estamos con esa situación en particular. Exactamente. En alguna ocasión me tocó ver
un comentario de una chica, ella con diagnóstico de autismo, ya adulta, y estaba esta confusión entre, a ver, ¿te gusta que te llamen autista o persona con autismo? Ella refería, dio un ejemplo muy valioso, lo comparto, que decía, bueno, a un doctor no le dices licenciado en medicina, le dices doctor, porque es un doctor, porque precisamente como mencionas tú, es ya parte de mí. Sí, claro. Es parte de su persona, Exacto. es una condición, no es una enfermedad. No la vamos a poder quitar, no la podemos Exacto. evitar, no la podemos curar. Entonces, qué mejor que actitud de abrazarla, ¿no? Sí, claro. Sí, yo invito muchísimo a todos a que más que echarle mucho coco a ver la manera en la que lo vas a decir por temor a expresarte mal o a ofender a alguien, mejor busques en ti expresarlo de una manera que sea amigable y siempre desde el respeto. Eso es lo más importante de todo, siempre desde el Empatía. respeto. Claro. Que claro, esto no va a aplicar Fácil. para todo mundo, ¿no? Siempre hay gente para todo. Así es. Pero creo que eso es lo más importante de todo, Nilda. Claro. Reconocer que tiene que ser desde el respeto, sí o sí. Definitivamente, Rosa. Vamos a pasar a mitos y realidades del trastorno del espectro autista. Ahí viene lo bueno. Lo bueno, Qué lo bueno. interesante este tema porque definitivamente a raíz de los años que han cambiado tantos términos y ha evolucionado tanto todo, sí hay muchos mitos y realidades respecto al trastorno del espectro autista. El primero que tengo por acá es, ¿el TEA es una enfermedad? Ya lo mencionamos atrás. Al ser una condición del neurodesarrollo, pues no es una enfermedad. Rosa, ¿qué opinas? No, para nada, no es una enfermedad porque el autismo no se va a ir a ninguna parte. El autismo es parte de la persona, es una condición. No hay nada que curar, no hay nada que cambiar, pero sí hay mucho que aprender de él. Te decía al principio, ¿no? No vamos a romantizar la situación y no vamos a decir que todo va a ser de color rosa y va a ser perfecto y no pasa nada, no te preocupes. No, porque el autismo tiene sus desafíos, pero no es una enfermedad, no hay curas. Hay veces que mamá y papá llegan al consultorio y sobre todo cuando damos un diagnóstico, después de un periodo de valoración, sí preguntan, ¿no? Oye, ¿y si es autismo? La respuesta, si es positiva, sí es autismo. ¿Y cómo le vamos a hacer para curarlo? No vamos a buscar curas. Lo que vamos a buscar es que tu pequeño sea cada vez más independiente, que tu pequeño pueda lograr cada vez más cosas. Y lo que nos interesa, sobre todo a nosotros en Aprenti, es ver qué es lo que necesita tu pequeño y cómo se lo vamos a enseñar. No estamos tratando de buscar cómo cambiar nada, sino cómo dar herramientas para ser cada vez más independientes. Exactamente, de eso se trata, de que todas las personas podamos ser total y completamente independientes, que seamos funcionales más que nada. Entonces creo que esa es la meta principal, ¿no? De tener un diagnóstico certero para que ese sea nuestro punto de partida y entonces empezar a avanzar con lo que necesita la persona que tiene un posible diagnóstico. ¿Presentan síntomas, Rosa? No por ser una enfermedad, Ajá. no son síntomas. No se habla de síntomas. Okay. Son características, son criterios, signos de posible signos, diagnóstico. Ajá, sí, signos. Hay quienes se refieren a esto como señales de alerta, pero hay y también automáticamente quienes dicen, te pone así. Sí, o foquitos rojos, Ajá, ¿no? alerta. Pasa lo mismo con la pregunta anterior. ¿Cuál es la manera correcta de referirnos Sí. a esta situación? Tiene que ver con el respeto, señoras y señores. Así No es tanto la palabra, sino la manera en la que lo estás diciendo. Entonces, no que sean síntomas, pero sí tenemos estos criterios que nos pueden hacer pensar en un posible diagnóstico. Ahora, es muy importante también mencionar, Nilda, que en algunos casos el autismo es un poquito más evidente que en otros, vaya, pero no por tener ciertas características que son muy compatibles con el autismo quiere decir que automáticamente es autismo. Por ejemplo, podemos ver chiquitos con autismo que tienen ecolalias. Las ecolalias es esta manera repetitiva de decir las palabras que están diciendo los demás o de utilizar frases que han escuchado anteriormente. Cuando están pequeños, entonces dicen, ay, este pequeño tiene ecolalia, es autista. No, porque la ecolalia también es algo que se puede presentar en edades tempranas cuando un pequeñito está aprendiendo a hablar. Claro, es un trastorno del lenguaje. Exacto. No tanto un trastorno de lenguaje, fíjate. Sí puede ser característico de, pero también la ecolalia es un proceso de adquisición natural del lenguaje. Interesante. El lenguaje se aprende de manera, con imitación, Uh-huh. con imitación, ¿no? Entonces,
La ecolalia es eso, una imitación, simplemente que necesitas hacer un diagnóstico diferencial y eso quiere decir que te tienes que fijar en las demás características para ver si cumple con los requisitos para un autismo o se trata de algo diferente. Claro, el por qué lo está presentando. Sí, claro. A edades tempranas, por ejemplo, lo más relevante pudiera ser el contacto visual, que es lo que estamos haciendo tú y yo ahorita, la atención conjunta, que es poder voltear a un punto y luego regresar contigo, ver la hoja que tienes y luego volver conmigo. Esa es otra. También la ausencia del lenguaje o el retraso en el lenguaje, aunque no es en todos los casos. Pudieras ver también dificultades en las iniciaciones sociales, la manera en la que conectas con las demás personas o cómo respondes al ambiente. Entonces, como habíamos dicho, ¿no? Es un abanico súper amplio de posibilidades, pero no hablamos de síntomas, hablamos de estas señales, ¿no? Señales. O signos. Signos, ok. ¿Se puede prevenir, Rosa, el autismo? No se De puede. ninguna manera. El autismo es autismo por el simple hecho de serlo y forma parte de la persona, ¿no? Le damos vueltas al asunto, es una condición, es parte de la persona. Entonces, no hay una causa específica por el autismo, por lo tanto. No se conoce actualmente. No se conoce todavía. Entonces, pues no es algo que puedas prevenir como tal. Y qué valioso el saber que no se puede prevenir, porque eso nos pone alerta a todos. Nadie estamos exentos. Yo en mi caso, que no soy mamá todavía, yo no estoy exenta de ser mamá de un niño con autismo. Ni tú, ni nadie que está aquí atrás. Entonces, qué interesante ponerlo desde esta perspectiva, ¿no? O sea, que no sabemos la causa, sabemos que no se puede prevenir, sabemos que no es una enfermedad, que es una condición que nos va a acompañar toda la vida, y el ponernos en ese lugar como persona aunada al diagnóstico, pues qué difícil. Sí, y muy importante, también saberlo porque, por ejemplo, platicando con mamá y papá y entregando un diagnóstico y hablando sobre el tema, sí surge la palabra, ¿es mi culpa? ¿Fui yo? Uh-huh. Entonces, pues qué difícil, ¿no? Imagínate. Súper Entonces difícil. sí es importante saber que aquí no hay culpables, aquí no hay a quien señalar, simplemente el autismo es ¿Pasa? porque es. Pasa. Exacto. Perfecto. Otro mito, Rosa. ¿Las personas con trastorno del espectro autista son agresivas? No. Falso. Fake. Falso. No, mira, lo que pasa es que parte de la condición, te mencionaba, ¿no? Que tenemos estas áreas de oportunidad, el área socialización y comunicación. Okay. Y característico de las personas con autismo, aunque no de todos, siempre me gusta hacer esta aclaración. ¿Ese o sea, énfasis? dices, podemos tener dificultades en el contacto visual, pueden o no estar presentes. Podemos tener dificultades en el lenguaje, pueden o no estar presentes. O sea, sí es muy importante señalar eso porque el espectro es muy amplio. Entonces, hablando sobre este asunto de la agresividad, las personas autistas a veces pueden tener dificultades con lo que respecta a la regulación emocional. ¿Sí? Esta habilidad para regresar a la calma, para manejar la frustración, puede ser todo un reto para ellos. Entonces, de eso se trata también la terapia, de poderles dar herramientas a nuestros pequeñitos o a nuestros adolescentes o adultos autistas para poder manejar esas situaciones que se salen de lo esperado. Entonces, una característica también de las personas autistas es que pueden ser ser o no, rutinarios o pueden tener intereses súper específicos, pueden sentirse apasionados por una manera específica de hacer las cosas, y cuando las cosas no suceden como ellos esperan o como lo han planeado, se genera esta frustración, ¿no? Cuando no tenemos las herramientas para manejarla, entonces las personas autistas pueden tener este tipo de conductas que se consideran pues inapropiadas, ¿no? Sobre todo cuando están chiquitos, podemos tener rabietas fuertes, por ahí alguna que otro incidente, pataditas, mordiditas, jalones de cabello y demás, pero no quiere decir que la persona autista tenga la intención de molestarte o lastimarte, simplemente que carece o apenas está desarrollando estas habilidades para autorregularse. Okay. Entonces, sí es muy importante que lo trabajemos con mamá y papá, y que sepan que ante una crisis, número 1, no es personal. No es personal, la intención no es lastimarte, la intención no es molestarte, simplemente estoy pasando por un mal momento y esta es la manera en la que lo estoy manejando. Estoy procesando
todas mis emociones que se me vienen, entonces puede que explote con un berrinche, Sí, con alguna conducta agresiva, pero es un proceso de autorregulación. Exacto, y las emociones en el autismo pueden ir de 0 a 100 así, En en un nada. segundo. Sí, y pueden regresar de 100 a 0 también en nada y También. no viste cuál era, no viste que esto fue lo que pasó. Exacto. Eso también puede ser desconcertante para mamá y papá que dicen, oye, ¿cómo ¿Qué le onda? hago? ¿Y aquí qué? Ningún niño viene con manual y lo mismo pasa con los niños autistas. No hay manual para esto. Es cuestión de aprender de tu pequeñito, es cuestión de revisar su diagnóstico, de ir de la mano de tus terapeutas para que puedas ir generando cada vez más oportunidades para él. Entonces, no, la respuesta es falso. Las personas autistas no son agresivas. Son parte del proceso de autorregulación de emociones. Sí, y lo mismo pasa con los niños cuando son chiquitos, Los cuando son toddlers, neurotípicos. claro. Mi niño pega, mi niño muerde, mi niño escupe. ¿Tu niño tiene habilidades de regulación? No. No, claro que no, porque es un pequeñito, tú eres su modelo y él está aprendiendo, Claro, ¿no? exacto. Entonces, de ahí la importancia también de saber cómo manejar o cómo actuar en las crisis, sea neurotípico o neurodivergente tu pequeño. Así es. Otro mito, Rosa. ¿Los autistas son genios? No, las personas, no el término como tal. Dentro del autismo pueden haber estas capacidades que suelen ser excepcionales cuando las personas autistas se apasionan por algo en realidad, ¿no? Y también es un abanico muy amplio de posibilidades. Hay pequeños, por ejemplo, que son sumamente buenos para jugar videojuegos. Hay quienes son excelentes en las matemáticas. En los números, las letras. La mayoría de mis pequeños en Apprenti son unos apasionados de las letras y aprenden a leer pronto, mucho más pronto que un pequeño neurotípico. Y no es que sean genios. A nosotros nos gusta expresarnos, lo hemos enseñado con nuestros pequeños, es como a veces las personas autistas pueden tener superpoderes, ¿no? Y estos superpoderes tienen que ver con la pasión que sienten por un tema en especial, por un objeto como tal, pero no es que sean genios, simplemente es que hay una capacidad diferente. Y se enfocan en ese tema en específico que a ellos les apasiona. Sí, de una manera tan intensa. Intensísima. Y podrías referirte al aspecto de genios cuando estos temas son temas que pueden ser, ¿cómo ponerlo? No sé, es diferente que un pequeño se apasione por las matemáticas y por la ciencia a que se apasione por las pelotas de hule. Un dinosaurio. Ajá, eso tiene que ver, ¿no? O sea, como la fijación es distinta a realmente... Sí, creo que por ahí va la connotación del aspecto de genio. De genio, sí. Ajá. Creo que tiene que ver con eso y pues la respuesta pues es también falso. Falsísimo. Ok. ¿Las personas con trastorno del espectro autista carecen de sentimientos? Falso. Falso también. Falso también. Parte de la condición es dentro de esta primera área, ¿no? De lo social emocional, también tiene que ver con la dificultad en la que yo con la que interactúo, con la que inicio una conversación contigo o con la que como respondo también esa interacción. Entonces, las personas autistas en algunas ocasiones también pueden ser sumamente literales, ¿no? Tengo un joven autista en Apprenti, con él tengo trabajando 8 años. Él ha sido Daniel, tengo autorización de su madre. Tu maestro, Daniel ha sido mi maestro y mi primero en muchas cosas. Agradezco a sus papás infinitamente por la confianza que depositan en mí, porque Daniel me ha permitido también equivocarme y ver diferentes cosas y salir adelante juntos, ¿no? Entonces, Daniel a veces puede ser sumamente literal y, por ejemplo, si yo quiero trabajar con él problemas matemáticos y por error utilizo la frase, le digo, oye, ¿qué te parece si hacemos matemáticas? Me dice, no. Y ahí ya me atoré, ¿no? Que digo, ¿qué dije? Ok, yo le pregunté, ¿qué te parece? Y él me dijo que no. Entonces, ok, podemos ser algo literales, ¿no? Entonces, la respuesta es no. También podemos encontrar que las personas autistas pueden tener alguna dificultad en las expresiones emocionales. Por ejemplo, puedes ver expresiones bastante planitas. Su carita. Hay pequeños que son hiposensibles al ambiente. Eso quiere decir que reaccionan de manera diferente, y la hiposensibilidad tiene que ver con que a lo mejor no estoy percibiendo ciertos estímulos.
Y eso también puede provocar que la expresión en la carita pues tampoco cambie, ¿no? Ok. Pero no quiere decir que no estén sintiendo, no quiere decir que no les importe, no, simplemente existe este desafío en la Claro. condición que se puede interpretar de esa manera. Claro, no hay que confundir los retos de la interacción social que presentan con la falta de sentimientos. No, para nada, para nada. Esto puede ser todo un desafío para ellos, pero no es algo imposible. A lo mejor la interacción social se da de manera natural entre tú y yo, que somos neurotípicos, pero para las personas autistas, te digo, esto puede representar un reto significativo y es algo que se tiene que trabajar. Entonces vamos adquiriendo estas habilidades sociales. Ajá, algo tan importante como llegar a un lugar y decir, hola, buenas tardes. Eso se trabaja también. Totalmente. Perfecto. Y el último mito que tengo por acá, que se me hizo bastante fuerte, las personas con autismo viven en su mundo. ¿Qué opinas? Yo No, digo para que mundo nada. es uno, Sí. mundo es uno y estamos tú y yo aquí en este mundo, igual que todas las personas, ¿no? No, para nada. Yo considero que todos somos piezas importantes de algo. Totalmente. Entonces, no, las personas autistas no viven en su mundo. Tu mundo, el mío y el de ellos es el mismo. Y Exacto. todos estamos aquí. Lo que pasa es que, como te comento, la condición tiene esta característica de la hiposensibilidad en la que podemos responder menos a ciertos estímulos del ambiente. También pudieras imaginarte como un filtro en el que, por ejemplo, que todos tenemos y, por ejemplo, ahorita a nuestro alrededor están sucediendo varias cosas. O sea, ahorita tenemos los reflectores, está prendida la cámara, nos están viendo, tengo este letrero de acá, de repente siento como que el sillón ya me estoy hundiendo un poco, no sé, cosas así. Y este filtro me permite a mí quedarme nada más con esto que estoy haciendo contigo, que es nuestra conversación, ¿no? La interacción. Con las personas autistas a veces este filtro puede tener espacios más grandes y dejar que pasen más estímulos y entonces tener esta hipersensibilidad. O bien podemos no sentir tanto esos estímulos del ambiente y entonces parecer que no estamos presentes o que estamos ausentes, vaya, ¿no? Te puede pasar y es muy común, es una de las señales de alerta, vaya, cuando están pequeñitos los niños, que les hablas y no responden a su nombre, que no voltean, ¿no? Y entonces puedes estar hablándole y él está muy interesado en lo suyo y no está en su mundo. Lo que pasa es que es esta característica de la que no muchas personas saben. Exacto. Total y completamente de acuerdo con lo que dices. Así que mundo solo uno, todos somos parte del mismo, nadie está en su mundo, todos estamos en el mismo. Y bueno, otra pregunta muy, muy interesante que yo creo que a padres primerizos más que nada les va a interesar, o si en dado caso que nos estén viendo algún padre de familia que tenga la sospecha de algún diagnóstico, pues Rosa, ¿cuáles son las características o señales de posible diagnóstico? Ok, son un chorro, son ¿no? bastantes, sí, son muchísimas, bastantes. pero las que más podemos identificar con facilidad. Ok, las más comunes suelen ser la dificultad con el contacto visual y la atención conjunta. ¿Qué? Contacto La visual. respuesta al nombre Ujú. también es una de ellas. La intención comunicativa. La intención comunicativa tiene que ver con que yo me tengo que acercar a ti, a compartirte algo, no para pedirte. Y eso puede ser difícil para los pequeños. Otra señal también muy importante, los movimientos estereotipados. Los movimientos estereotipados son movimientos repetitivos con el cuerpecito de la persona o también con el lenguaje, como las ecolalias. Y ese también es un abanico súper amplio de posibilidades. Puedes estar hablando de un caminado de puntitas, de un aleteo, de saltitos, chasquidos con la lengua, los ojitos para el mismo lado. O sea, es una posibilidad súper amplia, pero son características del autismo. También suelen ser selectivos con la alimentación, selectivos con sus gustos, rutinarios. Las emociones nos van del 0 al 100 rápido. También tenemos dificultades en la regulación emocional. Es una lista bastante amplia. Súper amplia, demasiado. Pero hay unas, Nilda, que son mucho más evidentes que otras. Es lo que te iba a comentar. Eso es muy importante, porque, por ejemplo, hay muchas personas autistas, adultos, que no saben que son autistas. Que no se han dado cuenta, exacto. Sí, exacto, porque algunas señales son mucho más evidentes que otras. Una persona autista puede tener, por ejemplo,
simplemente una dificultad para socializar y pudiera decir, es que yo no tengo muchos amigos, a nadie le interesa lo que a mí me gusta, nadie lo hace tan bien como yo, porque los intereses son muy específicos, porque somos apasionados de un solo tema, porque se me dificulta establecer una relación y tiene que ver con esta condición, ¿no? Claro. Pero como no tenemos estas conductas que son tan evidentes, Tan notorias. entonces por eso pues puede pasar desapercibido. Hay muchas personas autistas, adultas, que no saben que son autistas. Ahorita lo importante también es hacer detecciones oportunas a edad temprana. El autismo lo podemos diagnosticar desde los 18 meses. Sí, tan chiquitos. Wow. Tan chiquitos puedes empezar a ver estas señales de alerta. A mí, en lo personal, sí me gusta dar también ese periodo para poder observar mejor las conductas cuando voy a hacer un diagnóstico tan pequeñitos. ¿Por qué? Porque el autismo se puede confundir con otras condiciones del neurodesarrollo porque comparten conductas. Entonces, a veces lo que parece ser autismo puede no serlo. O a veces lo que parece ser una dificultad en el lenguaje puede no serlo. Ajá. Entonces, sí es muy importante también hacer un diagnóstico diferencial y para eso pues necesitamos tener las pruebas, ¿no? Y poder hacer todo el proceso que requiere. Entre otras señales de alerta también pudiéramos notar los chiquitos autistas pueden agrupar o clasificar cosas, alinear objetos, características, ¿no? Creo que esas son de las más conocidas. Alinear, apilar objetos, girar cosas, pero también son cosas que hacen los niños neurotípicos cuando están pequeñitos. Exacto. Entonces, por sí solas, ninguna de estas señales te van a dar un diagnóstico de autismo. Eso es muy importante que lo sepan. No porque alinee objetos es autismo. No porque no hable es autismo. No porque no vea es autismo. Es un conjunto de características. Exacto. Tenemos que hacer un conjunto y tienes que cumplir con este checklist, vaya, para que efectivamente se llame autismo. Ok, perfecto. Y hay comportamientos que pueden perdurar desde la infancia hasta la edad adulta. Pueden no ser los mismos, pueden variar conforme yo vaya creciendo. Sí, claro, el autismo no es nada lineal y no es nada que esté definido. Aquí las conductas pueden cambiar, pueden variar, pueden aparecer, pueden irse y vuelven a aparecer otra vez. Que sucede mucho en la infancia, ¿no? En estos 18 meses que mencionas, donde hay padres de familia que mencionan, es que sí me decía mamá, sí me decía papá, sí me decía ciertas palabras. Sí. Esa es una característica bien importante de una detección temprana. Exacto. También. Cuando vemos ausencia de o cuando ya sucedían algunas conductas y se detienen. Ajá, desaparecen y vemos un retroceso. Eso es muy importante. Eso es muy importante, estar bien alertas. Total y completamente. Y tiene que ver con el lenguaje también, pero también con las capacidades, con habilidades fuera del lenguaje, ¿no? Habilidades motoras, habilidades sociales. No se encasilla nada más a lo que tiene que ver con lenguaje, pero sí es lo más frecuente. Volvemos a lo mismo, es un espectro enorme y hay un espectro de características y un espectro de posibilidades y es muy amplio realmente este tema, pero igual tú que nos ves y que nos escuchas, si detectas alguna de estas conductas, características, señales de posible diagnóstico en tu hijo, sobrino, ahora sí que quien sea, pues hay que poner atención ahí, ¿verdad? Y acercarse con los especialistas pertinentes. También, Rosa, bueno, supongamos ya tenemos señales de posible diagnóstico, fui con un especialista y me dice que sí, efectivamente es un diagnóstico de autismo. El diagnóstico que no sirva para etiquetar, sino para que sea un punto de partida para poder iniciar a trabajar, ¿verdad? Y con la intervención oportuna. Sí, mamá, papá, yo sé que este asunto da miedo. Es difícil. Yo sé que es difícil, yo sé que a nadie le gusta escuchar que tu pequeñito a lo mejor no pueda o que ahorita no. Sé que es difícil, pero es necesario. También es muy importante, Nilda, saber que no cualquiera puede hacer un diagnóstico de autismo. Hay que estar certificados y hay que tener experiencia clínica. El autismo no se puede diagnosticar en una sola sesión. Si diagnostican en una sola sesión, huyen. Váyanse, sí. Adiós. Eso no sucede. Hay casos, sí, lo voy a aceptar, en que son más evidentes que otros. Pero hacer un diagnóstico de autismo en una sola observación de 1 hora... Imposible. No se vale.
no se vale. Cualquier profesional que esté actualizado sabe que para poder hacer un diagnóstico de autismo necesita ser prudente y tener un número de sesiones considerables, tanto para tratar con mamá y papá como para conocer a tu pacientito, sea la edad que sea. Esto no se vale hacerlo nada más en una sesión, ni siquiera cuando la información de mamá y papá te apunte directo al diagnóstico. Exacto. No, aquí tenemos que hacer toda una observación en conjunto. Observar. Te comento lo que me pasa a veces. Mamá y papá en historia clínica, en la entrevista que hacemos al inicio, nos hablan sobre muchas características de autismo. Esto nos hace clic, nuestros filtros de detección nos salen altos en puntuaciones y decimos, bueno, vamos a aplicar esta batería de pruebas, ¿no? Para descartar o para confirmar un diagnóstico. Y no es autismo. O sea, que dices, mamá y papá están viendo un chorro de cosas, están refiriendo muchas señales de alerta, pero no se llama autismo. Ajá, entonces, precisamente porque ya se pusieron en modo alerta, donde muchas veces sucede que voy al pediatra, el pediatra lo observa 5 minutos en consulta y, oye, creo que tiene autismo tu niño. sí, Y el papá llega automáticamente asustado, espantado, predispuesto a esta condición, ¿no? Ya y sabes que también muy común es que vayan niños a consulta con médicos y que digan, no, está chiquito, dale chance. Yo veo que va muy bien, tiene oportunidad, espérate, a los 3 años, a los 4 años. No, señores, esto es 18 meses. Desde los 18 meses. A veces recibo estos comentarios, ¿no? A mí me apasiona este asunto, entonces al que se deje yo le platico, pero sí me preguntan como, ¿desde cuándo? Y digo, pues desde bien bebitos. ¿Qué es lo más chiquito que atiendes en Aprenti? 18 meses. ¿Pero qué tanto haces cuando están tan pequeñitos? Un chorro de cosas. Se impresionaría. Muchísimas. Ay, nomás juegan. Sí, jugamos un chorro, porque el juego es el medio natural de aprendizaje para el niño. Pero lo importante es hacer estas detecciones prudentes al inicio. Entonces, no se hace en una sola sesión. Necesitas estar certificado, hay que tener las pruebas precisas y esto tiene que ser a veces un trabajo, más bien tiene que ser un trabajo en equipo. Aquí tienen 100%. Que colaborar mamá y papá, tienen que colaborar también profesionales de la salud. A veces tienes que lanzarte a la escuela, hacer la observación en el aula, en el patio, platicar con la maestra, platicar con la directora y entonces poder dar tu diagnóstico de autismo. No se hace nada más porque sí. Viste al niño o porque te lo platicaron. Exacto. Eso es importante que tú como mamá, como papá lo sepas y no apresurarnos tampoco, porque sí, cuando hacen esa referencia a ese tema, a veces se sienten que se les cae el mundo encima y más cuando nos ponemos a investigar. San Google, tú entras, pones autismo y te sale hasta lo que no. Sí. Entonces, definitivamente esos son como puntos importantes a tocar en la detección. Totalmente, que el diagnóstico sirva para crear un futuro y no para limitarlo. Tú, mamá, papá, si nos ves y tienes una sospecha, acércate con un profesional en diagnóstico. Oye, yo me apasiono con el tema, pero sobre el asunto de las etiquetas, mamá y papá a veces no quieren escucharlo o no quieren compartirlo con los demás porque no quieren que etiqueten al niño. Y los encerramos en una burbuja, claro. Sí, claro. Esto es un proceso y no va a suceder al principio, pero hay que aprender a conocer el autismo de tu pequeño. Y digo el autismo de tu pequeño porque no va a ser igual al de otro. Claro, es un espectro, volvemos a lo mismo. Hay que aprender a abrazar y a conocer el diagnóstico y entonces entender que esto no es una etiqueta, es un punto de partida. Saber el diagnóstico, hay profesionales, por ejemplo, psicólogos ahorita, que no diagnostican. No diagnostican por esto, no queremos etiquetar. Lo entiendo, pero imagínate qué importante es para mamá y papá saber cómo se llama esto que está pasando con tu pequeño. Totalmente. Una vez que entiendes que esto se llama autismo, entiendes por qué los movimientos, por qué las conductas, por qué se nos dificulta esto. Hay una respuesta. Claro, a todas esas preguntas que si nada más dices no vamos a etiquetar, pues entonces... Pues chin, ¿hacia dónde vamos, no? Claro. Te digo, a mí en Aprenti me gusta muchísimo basarme en términos de habilidades. ¿Qué necesita tu pequeño y cómo se lo enseño? Pero sé y estoy muy consciente que para mamá y papá es muy importante saber cómo se llama este asunto. Totalmente. Entonces, hay que trabajar para poder dar esa respuesta. Totalmente. Otra pregunta, Rosa, muy importante. Si tengo sospecha, ¿qué debo hacer primero? ¿A quién busco? ¿Cuál es el camino correcto?
realmente así, paso 1, paso 2, paso 3, ya observé todo lo que Rosa me indicó como señales de alerta, signos de posible diagnóstico, los detecto en una edad oportuna. ¿Qué hago primero? Mira, mi recomendación sería ir con un profesional que esté capacitado en el tema. En diagnóstico. En diagnóstico, en diagnóstico, un psicólogo infantil, un neuropsicólogo, Ok. con el que puedas acercarte para poner sobre la mesa todas estas señales de alerta o estas preocupaciones, y entonces te puede decir si efectivamente se puede tratar de autismo. Ahora, también es muy importante que a la par se descarten también cuestiones que sean fisiológicas, ¿no? O sea, que tengan que ver con el cuerpo, Claro. sobre todo la audición. Por ejemplo, se confunde muchísimo cuando a esa edad temprana. Una pregunta muy frecuente que le hacemos a mamá y papá es, ¿podrías pensar que tu pequeño tiene problemas de audición? Parece que no te escucha por el asunto del contacto visual, ¿no? Y la respuesta al nombre. Entonces tú dices, Rosa, Rosa, y Rosa no voltea. A lo mejor Rosa no voltea porque efectivamente pudiéramos estar hablando de autismo, o Rosa tiene un problema de audición y no está volteando no porque no, es porque no puede, ¿no? O sea, entonces hay que descartar estas posibilidades físicas. Entonces la visita al pediatra también es importante. Claro. Pero mi recomendación es que vayas con un psicólogo o un neuropsicólogo que esté capacitado en el tema para que te pueda indicar cuál es el camino a seguir, ¿no? Nosotros trabajamos primero con una entrevista inicial y de ahí sabemos cuáles son las pruebas prudentes a aplicar para poder confirmar o descartar un diagnóstico de autismo. Perfecto. Hay que hacer énfasis también en que no hay una terapia correcta, precisamente porque cada caso es distinto. Probablemente cada niño vaya a necesitar un tratamiento diferente. Sí, mira, hay muchísimas metodologías. ¿O es posible calificar una terapia o intervención como la mejor? No, para nada. Es así como si hablaras de escuelas. Exacto. No todas las escuelas son para todos los niños. Exactamente. Cada quien tiene que buscar su lugar apropiado y lo que le funcione mejor a cada quien. Algunos encajan en un Montessori, otros son más cuadrados. Y es cuestión también con lo que tú te sientas cómodo. Sí. Este tema también es muy controversial porque hay terapias que son sumamente conductuales y hay terapias también que son muy libres. Entonces, ahora sí que cada quien lo que le funcione, ¿no? Exacto. Mi recomendación es que busques también, aparte de profesionales que estén certificados, profesionales que estén actualizados, alguien que pueda ver a tu pequeño como es y darle lo que necesita. Nuestras terapias, por ejemplo, son personalizadas. Es como el autismo. Pueden parecerse entre ellas en los objetivos o en los programas que seguimos, pero todos son diferentes. Así porque es. cada pequeño va a su ritmo y cada quien necesita algo diferente en tiempos distintos. Entonces, es imposible decir que una sola terapia va a funcionar para todos y que una de ellas es la mejor. Exacto. Uh-huh. Puedes ser el mejor terapeuta y puedes estar sumamente capacitado, pero también si no haces clic con ese pequeñito, con la familia, pues... Qué importante el clic. Es muy importante el clic terapeuta, papá, niño. Sí, Yo creo que ese triángulo es fundamental. Sí, ¿sabes algo? A mí, la verdad que me encanta trabajar con mis pequeños. Cada que conozco un pequeñito nuevo para una valoración, me voy saboreando la terapia. Me encanta, me apasiona, pero también si hay algo que me gusta muchísimo, es el trabajo con mamá y papá. A mí es lo que más me gusta. Me encanta ver que llegue mamá y papá. Digo, esta parte no me gusta, ¿verdad? Pero me gusta mucho ver la diferencia entre cuando llegan a cuando se van. Ver a una mamá temerosa, un papá angustiado, con dudas, con negación, también con resistencia, a escuchar lo que tú tienes que decir, porque tú te vuelves el malo a veces. Me vas a decir algo que no me gusta. Entonces, ver esa diferencia de que llegue mamá y papá con esta carga y que se vayan ligeritos y que se vayan con una guía. Con respuestas. Sí, con respuestas. Eso es apasionante también, Es duro, sí, es totalmente otra cosa, ¿no? Otro ámbito que se desglosa de... Ahora sí que aquí hay que buscar lo que te funcione mejor a ti y lo que le funcione mejor a tu pequeño. Así es. Eso es lo más importante de todo. Conocer al niño y que el terapeuta tenga la ética también de decir, ¿sabes qué? Porque a mí me ha tocado claro. de decir, ¿sabes qué? Yo ya no le puedo ofrecer más. O yo no soy lo que tu pequeño necesita. Yo no soy lo que él necesita. Sí, Qué importante ser
un profesionista, un especialista que sepamos. Sí, tienes que reconocer aceptarlo. cuáles son tus áreas de oportunidad, cuáles son tus límites y qué es en lo que tú estás preparado y en lo que no. O sea, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Rosa, ¿debo buscar algunas pruebas específicas? Sí, para el autismo es importante que se use una batería de pruebas que tenga A22 y ADR. Esas son las pruebas en las que hay que estar certificados. Muy importante, no te Si las voy puede con un aplicar. especialista Sí, que tengan. no te pueden aplicar estas pruebas si no están certificados. Ok. Entonces, esas son pruebas de detección porque el A22 es una prueba más dinámica, tiene que ver con actividades, juego y con la persona y que nos ayuda a observar o a evocar ciertas conductas que pueden ser características del autismo. Y el ADR es una entrevista sumamente extensa en la que vas conociendo a la persona en toda la extensión de la palabra, ¿no? Sobre todo en estos comportamientos que son clave para hacer un diagnóstico de autismo, como la socialización, la comunicación, los comportamientos repetitivos, la hiper y la hiposensibilidad. Pero esas son las dos pruebas. Puedes tener, hay otras, pero que no son pruebas que De están... autismo específicamente. No, sí hablan de autismo, fíjate. Está el MCHAT, por ejemplo, ajá. que es el cuestionario, el filtro de detección, y se lo pueden aplicar incluso doctores, médicos, y nos lanza una posibilidad de, Exacto. pero para poder hacer un diagnóstico tienen que ser esas dos. Ok, perfecto. Otra pregunta muy común, Rosa. La mayoría, si puedo decir así, de los niños autistas no adquieren un lenguaje oral. Entonces, ¿de qué manera se comunican si no se comunican con un lenguaje oral? Mi ¡Qué tema padre favorito, pregunta! me encanta, me encanta. En Aprenti decimos, primero nos comunicamos y luego averiguamos. Ok. Porque comunicación tiene que ver mucho más allá Del del lenguaje lenguaje verbal. Exacto. Cuando están en la entrevista mamá y papá y estás dando resultados y esto se llama autismo, e incluso también cuando no se llama autismo y tenemos una problemática de lenguaje, sobre todo papás hombres son los que preguntan, ¿pero cuándo va a hablar? ¿Cuánto tiempo tiene que venir a terapia para que hable? Pero sí se va a poder. Cuando un profesional te dice, dame 2 meses para que hable, Huye. huye, corre, lo más rápido que puedas, Sí, por porque favor. nadie puede determinar qué va a suceder y cuándo. El único que marca el ritmo es tu pequeño. 30% de las personas autistas son no verbales o mínimamente verbales. Okay. Es una cifra significativa. Entonces, muy significativa. Otra cosa que tienes que buscar como papá de un pequeño autista en una terapia es que sea también abierta a utilizar recursos de comunicación alternativos. A eso me refiero: tarjetas, pictogramas, lenguaje de señas. Lo más importante de todo es que tu pequeño pueda comunicarse. Antes que nada, comunicarse. De los primeros objetivos en una terapia para nosotros, de la edad que sea, es que tu peque señale. Puede parecer impresionante, pero hay niños de 3, 4, 5 años que no pueden señalar para indicarte qué es lo que necesitan. Entonces, por ahí nace toda esa frustración de no ser comprendidos porque no les hemos dado las herramientas. ¿Has escuchado esta frase de, si no te lo dice, no se lo des? Sí. Hasta que te lo diga, se lo vas a dar. Mal. 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 Si esta también es una recomendación de tu terapeuta, huye, adiós. Porque lo único que estás causando es frustración en tu pequeño. Entonces, para nosotros en Aprenti es muy importante valorar esto. Y si tu pequeño va a desarrollar lenguaje verbal, súper. ¿Cuándo lo va a hacer? No sabemos, pero vamos a trabajar en ello. Pero el mientras, niño indica la pauta. Sí, pero mientras le vamos a dar los recursos necesarios para comunicarse. Tenemos peques en la terapia que se comunican con señas, que nos dicen dame, más, comer, aguardar, ayuda. Tenemos pequeños que se comunican con su iPad. Es impresionante verlo, pero escriben en su iPad, le ponen play y te dicen lo que están pensando. Entonces, de eso también nosotros, eso es lo que nos apasiona, buscar la manera en la que se va a comunicar tu pequeño. Y no es condicionar al niño a un sistema alternativo de comunicación. Cada uno va a adoptar el que se le acomode. Sí, hay mamás y papás que salen corriendo cuando mencionas tarjetas y señas porque lo que ellos quieren o buscan en una terapia, la voz. Sí, es que tu pequeño hable. A veces le digo a mamá y papá, sé que quieres que tu pequeño hable,
pero no se trata de lo que nosotros queramos, se trata de lo que tu pequeño necesita. Y si ahorita él necesita tarjetas, ¿por qué no se las vamos a dar? Claro. Y porque si ahorita se puede comunicar con señas, ¿por qué no lo vamos a dejar? No pasa nada. También hay profesionales que no recomiendan este tipo de recursos porque vas a hacer flojo al niño. Oye, Si te vienes también. huye, estás corriendo, porque esto no es cierto. Los pictogramas, las señas, todos estos recursos adicionales, lo único que están haciendo es estimular el lenguaje de tu pequeño. Parece increíble, pero lo estás haciendo, lo estás trabajando. Y si tu pequeño va a hablar, no te preocupes. A lo mejor hoy, a lo mejor mañana o a lo mejor en un año, a su tiempo, a su ritmo, pero mientras, ¿qué es más importante? Pues Exacto. darle esa herramienta para que él pueda comunicarse y pueda conectar contigo y con los demás. Exactamente. Muy importante. Demasiado importante. Sí, algo tan sencillo como aprender a señalar o elegir entre dos opciones puede ser algo sumamente complejo para una persona autista, sobre todo cuando están muy pequeñitos. Entonces, hay que trabajar con esos recursos. Si están en la mesa, como por qué no tomarlos, ¿no? Totalmente. Mamá y papá también tienen mucho miedo cuando les dices eso. Entonces, hay que trabajarlo, hay que demostrarlo todos los días, ¿no? Y aprovechando esto último que dices que hay que trabajar con mamá y papá, ¿cuál es la reacción común de los padres de familia cuando tú presentas un diagnóstico? Plantea, se va a dedicar a compartir testimonios de dichos papás o inclusive de personas que lo viven desde su propia mano, pero hablando de padres de familia, ¿cómo trabajamos el duelo por el cual pasan los padres de familia? Porque pasan por un duelo y en el duelo hay etapas. ¿Cómo lo puedo pasar de la mejor manera? Mira, nosotros siempre recomendamos a mamá y papá cuidar de ellos, sí, cuidar de ellos. Para poder cuidar de tu pequeño tienes que cuidarte tú primero. Claro, entonces, no puedo dar lo que no tengo. Sí, hay que buscar un acompañamiento terapéutico. Nosotros damos el acompañamiento cuando se trata de trabajar en equipo, ¿no? O sea, yo trabajo con tu pequeño. Nuestras terapias en Aprenti, por ejemplo, son a puerta abierta. Mamá y papá pueden estar sentados con nosotros. Incluso yo hago unas cosas y luego te invito a que tomes mi lugar y te enseño cómo hacerlo. Busquen eso en sus terapias, por favor. Sí, búsquenlo. Si te dicen que no puedes entrar a la terapia de tu pequeño, está muy mal. Huye, adiós. Suele ser difícil la reacción de mamá y papá. Incluso a uno como terapeuta, a veces sentarte enfrente de ellos y verles su carita, su expresión, con cara de, por favor, no. No me digas. Lo digas. Pues yo estoy consciente del papel tan importante que tenemos como profesionales cuando damos esas noticias, ¿no? Entonces, de ahí la crear conciencia también con nosotros mismos como profesionales y como colegas, entender que estamos tratando con un ser humano. Tú lo mencionabas al inicio, el ser mamá a mí me ha dado... Sensibilizado al 1000. Sí, cuando yo conozco un pequeñito nuevo y cuando conozco una mamá o un papá nuevos, hago todo lo que me gustaría que me dieran a mí, que me respondan mis dudas, que no me vean con cara de... Exacto. Cuando conozco un pequeñito, imagino que es mi bebé y digo, Exacto. ¿cómo me gustaría que trataran a mis hijos, a Fernando y a Efren? Eso es lo que doy en mis terapias. Mamá y papá, este diagnóstico es difícil, es difícil. Hay casos en los que ya ven venir la respuesta, porque hay casos que son más evidentes que otros. Hay quienes tienen familiares con autismo en casa y ya han asimilado el proceso de cierta manera, que dicen, bueno, tenemos posibilidades, hay oportunidades, o sea, esto se trabaja también, pero que ya están un poquito más familiarizados con el tema y entonces la reacción es diferente. Pero con mamá y papá que no conocen la condición, con alguien que no ha convivido jamás con el autismo, pues esto puede ser bastante, ¿cómo decirlo? Da miedo, difícil, abruma. Sí, totalmente. Sí, pesado. Es un proceso que al inicio se vive en negación, en miedo, y precisamente como seres humanos pues hay que empatizar de esa manera. Yo a veces me siento muy vulnerable en ese tema porque yo no soy mamá. Entonces, como yo no soy mamá, digo, ¿cómo le explico? O sea, ¿cómo no le rompo el corazón? ¿Me entiendes? Pero hay veces que no es romper el corazón, sino ser sincero, tener un diagnóstico certero para, justo como lo mencionábamos anteriormente, tener un punto de partida. Sí, claro. No necesariamente para etiquetar y asustar. Sí, es muy importante también usar un lenguaje positivo. Eso. Aquí esto llámese como se llame,
hay opciones, hay recursos, No todo está perdido. No, para Al nada. contrario. Sí, va a ser un camino diferente, sí va a ser un camino que tenga Totalmente. desafíos, no vamos a mentir, pero hay muchas opciones sobre la mesa, entonces también como profesional tienes que saber ofrecer esas opciones y ser bien sincero con los papás cuando tú no eres la respuesta. Exactamente, totalmente. ¿Cómo puedo llevar este proceso de la mejor manera? Lo más importante es el que el tiempo es clave, Sí. ¿no? O sea, entre más temprano se diagnostique esto, mejor. Sí, la detección temprana es clave en el proceso. Siempre le digo a los papás, los niños son como esponjitas, ¿no? Y doy este ejemplo. Si tu pequeño de 3 años y tú entran al mismo tiempo a una clase de chino mandarín, ¿quién crees que va a aprender primero? ¿Él o tú? Los niños, siempre los niños, porque su cerebrito tiene esta capacidad que se llama plasticidad cerebral, que les da esas oportunidades para adquirir el aprendizaje mucho más rápido que un adulto. Entonces, gánale tiempo al tiempo. Yo sé que da miedo, pero ¿qué preferimos? Tomar una terapia y decir, qué bueno que no la necesitaba, o decir, ¿para qué me esperé? Exactamente. No, desde chiquitos, no pasa nada. Sin miedo. Perfecto. Rosa, para cerrar ya con este episodio 0, me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías a una madre o padre de familia que están pasando por un proceso de diagnóstico? ¿Qué les dirías? ¿Qué te digo, mamá y papá? Te digo, número 1, te recuerdo que tienes que cuidar de ti. Para que tu peque esté bien, tienes que estar bien tú. No te sumerjas en las redes sociales, no te sumerjas en la información en internet, porque esas cosas a veces pueden dar miedo y pueden ni siquiera aplicar a tu pequeño. Hay que buscar tu red de apoyo. Busca personas que te puedan abrazar, que te puedan dar guía, personas que te comprendan y que te apoyen. Hay que buscar profesionales que estén conscientes de las necesidades de tus pequeños y que vayan a su ritmo. Y más que nada hay que aprender a disfrutar el camino y abrazar a tu pequeño. A veces lo único que necesita tu niño es que creas en él. Eso es todo. Exactamente. Qué importante. Ay, Rosa, pues muchísimas gracias por este episodio. Qué joya. De verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Esta es tu casa. Esperamos volverte a tener por acá. Ya cuando vayan dándose los testimonios y vayan surgiendo las dudas, pues qué padre sería volverte a tener por acá para responder algunas dudas que surgen. Mucho gusto. Ahora este sí, asunto ya. apasiona. Las veces que quieras, Nilda. Muy bien, No es perfecto. cierto, pero bueno, sí es cierto, pero sí, es un tema muy bonito, es un tema muy apasionante y en el que hay que estar informados sí o sí, porque la inclusión es ahorita. Es ya. Es ya. Es ya, perfecto. Ay, Rosa, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por llegar hasta acá, por llegar hasta este punto del episodio. Los invito a que sigan nuestras redes sociales, plantea_podcast en Instagram, y que sigan también a Casa M, porque tienen instalaciones padrísimas que ustedes pueden aprovechar para grabar contenido. De verdad, muchas gracias y esperen el episodio 1 para el testimonio. Muchas gracias, nos vemos, bye.